tallo cerebral y el paciente está comatoso. Sin embargo, acuérdense que las lesiones cerebrales, en estas lesiones los pacientes responden diferente. Este es un tumor que crece lentamente, ocasiona compresión del tallo cerebral, pero no tiene que estar comatoso porque se adaptan a lo que pasa, aunque es diferente en una persona que tiene una hemorragia aguda y tiene compresión, este paciente va a estar comatoso. Vamos a hablar de la disfunción. Estas son las etiologías por las cuales el paciente puede tener coma. Voy a hablar de sepsis porque es algo que ustedes ven con frecuencia. La encefalopatía asociada a sepsis o a disfunción o delirio asociado a sepsis es aguda el padecimiento. Se han reportado hasta 76% de pacientes con sepsis. Puede ser secundaria a disfunción microcirculatoria en el cerebro cuando no hay suficiente aporte sanguíneo. Se observa que es significativamente mayor en pacientes con encefalopatía asociada a sepsis que los que no la tienen. Esencialmente, se refiere al hecho de que la lesión neuronal y glial, como resultado de la hipoperfusión que se da en la sepsis, altera la regulación cerebral en hasta el 60% de los pacientes, por lo menos 1 de cada 4. Los pacientes que tienen sepsis, encefalopatía asociada a sepsis, van a tener una tasa de mortalidad más alta en el hospital que los pacientes que no tienen la encefalopatía. Cualquiera que sea el caso, los sobrevivientes de sepsis tienen alteración a largo plazo, menor calidad de vida y lesiones cerebrales estructurales, por ejemplo, del hipocampo, de la sustancia blanca y de veces isquémicos. Acuérdense que los pacientes con sepsis pueden tener infarto o lesión cerebral. Es importante ponerle atención a dónde mantenemos la presión arterial. Las guías de sepsis han cambiado desde el 2016 e incluye la Q-SOFA, que es la Q-SOFA. Es una manera de identificar a los pacientes que tienen riesgo de que no les vaya tan bien cuando hay sepsis, y esto incluye un estado mental alterado. Si el paciente tiene un estado mental alterado, presión arterial baja, acuérdense, son pacientes que tal vez tienen que ir a la UCI para que la atención pueda ser más agresiva y se les pueda manejar la presión arterial. Sin embargo, la presión arterial tiene que estar arriba de 65. Las encefalopatías metabólicas son comunes también. Es un estado de disfunción cerebral global como resultado de estrés sistémico y varía. Puede haber una presentación leve o un coma profundo. Si la presentación es leve, se refiere a la función ejecutiva alterada. La etiología es edema cerebral global o alteraciones en la función transmisora. Puede haber acumulación de metabolitos tóxicos no depurados. Se puede desarrollar edema vasogénico, así como falla global de la energía cerebral. Puede haber también clínicamente signos de falta de atención, mioclono, confusión. Sin embargo, cuando se establece la encefalopatía metabólica, a diferencia de algún tipo de proceso de demencia, es muy importante. Entonces, es el antecedente lo que nos va a ayudar a determinar si es encefalopatía metabólica verdadera o si tienen un padecimiento de demencia subyacente, porque puede ser con deterioro secundario y no les va a ir igual que a un paciente con encefalopatía metabólica. Solo unas diapositivas sobre encefalopatía hepática. Insuficiencia hepática aguda y falla hepática o fulminante se definen como disfunción hepatocelular por una coagulopatía con una INR de más de 1.5 y encefalopatía cuando no hay enfermedad hepática preexistente. Y esto es por neurotoxicidad inducida por amonía porque se refiere a edema de astrocitos y disfunción. Estas son causas comunes de insuficiencia hepática aguda. Me voy a concentrar en que hay un sistema de puntaje. En encefalopatía hepática grados 3 y 4 van a encontrar que los pacientes están comatosos y les va a ir mal, porque pueden tener una presión intracraneal elevada y hasta 95% de los pacientes con encefalopatía grado 3 y 4. Sé que lo que voy a decir es controversial.
Depende de en qué país vivimos. Hay que hacer monitoreo de ICP, porque no todos en el mundo de la encefalopatía hepática creen que debe hacerse monitoreo ICP. Así que quiero decirles que la práctica de ustedes es tan buena como la mía. No hay estudios aleatorizados que respaldan el uso de monitoreo ICP, pero un grupo de estudio de insuficiencia hepática recomienda monitoreo en encefalopatía hepática grado 3 y 4. Acuérdense que muchos de estos pacientes tienen una coagulopatía severa y esta tiene que corregirse antes de colocar el ICP, porque si no puede haber una hemorragia y ese es el final de la historia. Lo que pueden ver en pacientes con resonancia son, creo que no se proyecta bien, pero bueno, el globo pálido está oscuro. Entonces, esto nos ayuda a confirmar lo que estamos viendo. En el electro, en estos pacientes con encefalopatía van a haber ondas trifásicas y estas ondas trifásicas vemos un aumento y disminución como un DTAC, pero este es un electroencefalograma. Cuando hacemos electros en estos pacientes comatosos con ondas trifásicas y pensábamos que era algún tipo de encefalopatía metabólica, esto nos hace pues pensar en esta dirección. Si hacen potenciales evocados en pacientes con encefalopatía hepática, van a encontrar ausencia de formas de onda medias en SSPs, y esto es para diferenciar a los pacientes que tienen un puntaje diferente o cuando empiezan a bajar los potenciales somatosensoriales. Para la encefalopatía urémica, ha habido descripciones desde hace años de que los pacientes están pálidos, que se sienten cansados, inertes. Puede haber enfermedades neuropsiquiátricas de sutiles hasta el coma. Sin embargo, el mioclono es más prominente en pacientes con uremia y puede haber tetania cuando hay hemostasia de calcio anormal. El coma urémico puede estar presente, aunque ya no lo vemos por la hemodiálisis más agresiva y la eliminación de toxinas. Antes sí. Y esto tiene que ver con la acumulación de compuestos tóxicos. No se cree que una sola cosa sea la causa. Se trata de restaurar la alteración metabólica. En estos pacientes hay que hacer diálisis o trasplante renal, aunque la diálisis lo corrige de manera más leve. Lo vemos que ya no vemos desequilibrio por diálisis y no incluye una diapositiva por esto. Estos pacientes sí se recuperan de la encefalopatía, si es la causa del coma, a estos pacientes les va bastante bien. Ahora, síndromes de herniación que obligan al tejido cerebral desplazarse de un compartimento intracerebral, es el sistema activador que ocasiona el coma. Y acuérdense que la herniación no sigue una sola línea de fuerza, o sea, no es un desplazamiento transversal, sino transversal y descendente, y puede desplazarse solo lateralmente y luego o lateralmente y hacia abajo. Sin embargo, es el desplazamiento lateral el que tiene que ver con el nivel de conciencia, y este es un artículo sobre eso. Si el desplazamiento es de 3 milímetros, puede permanecer despierto y alerta el paciente, pero si el desplazamiento empeora, especialmente cuando es 1 centímetro, son los pacientes comatosos. La única advertencia es el hecho de que no todos los cerebros son iguales. Entre más viejo el paciente, más atrofiado, pueden tolerar cambios más significativos y seguir hablando. Vemos pacientes que tienen subdurales enormes de 80 y tantos años y nos dicen, ¿cuándo me voy a ir a mi casa o a qué hora voy a comer? A diferencia de una persona de 40 con 8 milímetros de desplazamiento y están comatosos. Entonces, cada cerebro se comporta distinto, pero en general esta es la regla de la conducta. La publicación original sobre pronóstico de coma no traumático fue de 1981. Esta publicación
Este es el, esto se basó, vieron a 500 pacientes en coma no traumático. El diagnóstico incluyó hemorragia subaracnoidea, lesión isquémica, y encontraron que si algunos de los reflejos del tallo cerebral, que era corneal y pupilar y óculo vestibular, si había 2 no reactivos, si nos vamos hasta abajo, los resultados eran malísimos. 97% de los pacientes no sobrevivió. Esto es una actualización del pronóstico en pacientes con coma no traumático, publicado en Suecia. Aquí vieron pacientes con todas las causas, y me gusta el artículo mucho porque de hecho divide a los pacientes por las razones por las que llegaron comatosos. La mortalidad de 1 año, hablaron también de la mortalidad hospitalaria y a 2 años. Esta diapositiva cubre todo, hasta donde sabemos de los resultados de pacientes que tienen coma no traumático. Si fue envenenamiento, esa fue la etiología. A esta gente le fue, de hecho, muy bien, a diferencia de los que presentaron malignidad y coma por cualquier etiología, por esa malignidad muy diseminada. Estos son resultados malos. Después de esto, hay pacientes con paro circulatorio. Solo al 50% le fue bien a 2 años. Y en medio está todo lo demás. Si ven esta diapositiva, nos indica que las convulsiones metabólicas como etiología de coma a los pacientes les va muy bien a largo plazo. No están solo viendo resultados inmediatos, sino hasta 2 años. Mientras que si hay un paro circulatorio o infección o sepsis, en nuestro caso, o malignidad, a los pacientes no les fue bien. Esta es otra publicación de David Greer, que fue uno de mis maestros hace mucho, que es predicción de resultados en coma no traumático. Dicen que esto tiene todavía valor. Son pacientes que presentaron procesos patológicos neurológicos, y esto se definió por un ranking, una escala, la escala de ranking que muchas publicaciones usan para definir resultados. Desafortunadamente, si el ranking 6 es muerte y el 5 es discapacidad severa, una gran proporción de los pacientes caen en este ranking modificado. ¿Cómo pronosticamos esto? Especialmente en esta era de paro cardíaco seguido de hipotermia. Y la situación es más y más compleja porque los pacientes tienen todo tipo de paro cardíaco por hipotermia, por BTAC maligno. También le enfriamos a los pacientes. No restringimos los protocolos de enfriamiento a BFIB o BTAC. Entonces, ¿cómo pronostican cómo les va a ir a los pacientes después de hipotermia? Porque con la hipotermia se pueden enmascarar el examen neurológico y el cuadro también. El manejo de temperatura también, estas son las guías más recientes que usamos, son pacientes enfriados a 33, 34, 36, porque los resultados son iguales, aunque se cree también que deben ser 32 o 36. No estoy aquí para negociar esto, lo que escojan, pero sí altera el estudio neurológico. Al inicio no solamente estamos enfriando las primeras 24 horas, muchos de nosotros seguimos manteniendo normotermia 72 horas post-enfriamiento, porque es la hipotermia o el control de la temperatura lo que mejora los resultados en estos pacientes. El artículo de Odo dice que el abordaje tiene que ser multimodal para pronosticar después del coma. Las modalidades incluyen estudio neurológico, cuando hay reflejos del tallo cerebral, algún tipo de evaluación electrofisiológica, hacer EEG y en la SSF. Y todo esto debe suceder después de las primeras 72 horas. No pronostiquen antes de 72 horas. Pero después de 72 horas, porque hay estudios y casos o series de casos sobre cómo los pacientes despertaron
aunque no se les hizo estudio hasta 7 días después. ¿Qué hay que hacer? El primer paso para evaluar al paciente tiene que incluir la escala de Glasgow, especialmente la motora. Hay que ver reflejos de tallo cerebral, especialmente reflejos corneales y pupilares. Una de exploración corneal de menos de 72 horas después de paro cardíaco tiene una precisión reducida porque el paciente no se mueve a las 72 horas después de paro cardíaco. Esto no nos ayuda a pronosticar que a este paciente no le va a ir bien. Sin embargo, tanto los reflejos pupilares y corneales tienen buena precisión. Si su paciente, por ejemplo, tiene función motora después de 72 horas y tiene reflejo corneal y pupilar ausentes, es probable que a estos pacientes no les vaya bien, pero 72 horas no es suficiente para pronosticar. Les dije hace rato que se necesitan los reflejos ausentes motores, pero lo que está ganando popularidad es el reflejo pupilar de luz cuantitativo. No sé con qué frecuencia utilizan pupilometría, pero es una manera sensible para ver si las pupilas están reactivas o no, porque solo al prenderles la luz uno no ve si el pupilómetro va a medir el reflejo de luz. La recomendación es que debe ser estándar de atención que se haga pupilometría para pronosticar coma. El electro en pacientes comatosos, hasta el 30% de los pacientes después de paro cardíaco pueden estar en estatus epilépticos, que antes era mal pronóstico, ya no es un mal indicador del pronóstico. Se pueden tratar y estos pacientes de hecho se recuperan de este estado y les va bien. Pero acuérdense que el pronóstico en general no siempre es muy bueno. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si esta gente se va a recuperar solo en el electroencefalograma? Hay que ver la actividad de fondo. Si la actividad de fondo reacciona a cualquier estímulo, no se necesita un electro continuo, porque sé que no todos pueden hacer monitoreo continuo, pero aunque hagan uno en el que verifican reactividad de fondo, que es, por ejemplo, decirles un nombre o aplaudir o un estímulo doloroso, aquí hay uno en donde no cambia nada en el fondo, pero acá el fondo sí detecta el momento de la estimulación. Es alguien que está reaccionando al estímulo. Estos son los pacientes que van a tener mejores resultados. Estos no. Este artículo concluye que el monitoreo continuo del electroencefalograma nos sirve porque nos ayuda a determinar si están convulsionando, porque pueden ser tratados, y si tienen un electro no reactivo, el pronóstico es bastante malo para estos pacientes. Ahora, en los potenciales evocados somatosensoriales, particularmente la respuesta N20 del sistema de la corteza somatosensorial, es el predictor más preciso de un mal pronóstico. Y si hay ausencia bilateral de la respuesta N20, es casi 100% predictivo de un mal pronóstico. Y así es como se debe ver la respuesta N20 y es cuando no se tiene. Para confundirlos un poco más, la hipotermia influencia el valor de la respuesta N20 y ausencia bilateral. Sí. Entonces el momento en el que se hace el SSEP es importante, hay que esperarnos al menos 72 horas después de recalentar antes de evaluarlos con un potencial evocado somatosensorial. Para que quede claro, lo que les estoy diciendo es que todo, por lo menos hay que esperar siempre 72 horas, a veces hasta una semana completa antes de hacer un pronóstico, porque necesitamos el efecto de hipotermia o de medicamentos mientras los enfriamos para que estén completamente fuera del sistema y que puedan hacer un pronóstico. En la anilasa específica es el único biomarcador recomendado en las guías internacionales y en un subestudio de manejo meta, los pacientes con valores de NS de más de 40 a 50 miligramos por mililitro
en un periodo de 48 a 72 horas tuvieron menos tasas falsas positivas. Es decir, si la NSE era alta a las 48 a 72 horas, repetían la NSE diario para evaluar si los niveles eran altos y se quedaban altos, y es un mal pronóstico, un indicador de mal pronóstico, porque la temperatura no tiene efecto ni el enfriamiento en los niveles de NSE. La tomografía, también hay mucha controversia porque no sabemos si la tomografía nos ayuda en el momento después del paro. Yo diría que la respuesta es sí, pero esa es mi opinión personal, porque si hay una etiología neurológica, uno sabe que a esta gente no le va a ir bien, o si hay que tratar algo desde una perspectiva neurológica, sabemos qué tratar. Pero en cuanto a pronosticar en las primeras 24 horas, aunque hayan tenido un paro cardíaco prolongado o hipoxia, no nos sirve mucho porque pueden tener encefalopatía isquémica severa y la tomografía está normal. En las primeras 24 horas la tomografía no nos ayuda a pronosticar cómo les va a ir a los pacientes por el evento hipóxico. Se necesitan 24 horas para que la tomografía muestre cambios de hipoxia. Respecto a la resonancia, cuando vemos la resonancia, estamos viendo la difusión, que es lo que nos muestra los infartos. Este estudio en particular vio no solo la difusión, sino el mapa ADC, o el coeficiente de difusión aparente, que debe mostrar obscuridad en todas las áreas infartadas o en la difusión. Espero que esto lo muestre. Aquí está la brillantez de difusión y uno pensaría que este es un cerebro con una lesión anóxica importante porque una gran parte del cerebro está comprometida, pero en el mapa ADC las áreas infartadas están acá. Solo la región parietal y occipital las infartadas, entonces no es suficiente ver la difusión, sino el mapa ADC, porque los mapas ADC hay ondas algorítmicas para calcularlos. No sé nada de esto, todo se hace a nivel resonancia, que nos indica qué tanto del cerebro está afectado. Si solo una parte nos ayuda entonces la resonancia para pronosticar, sí. Para concluir entonces, tenemos un paciente con paro cardíaco, lo enfriamos, en las primeras 24 horas lo recalentamos, se necesitan otras 12 horas o un poco más recalentarlos y luego nosotros mantenemos normotermia otros 3 días. 72 horas después de recalentarlo se mantiene la normotermia y entonces uno puede ver el pronóstico. Hay que excluir a factores que confunden si hay sedación residual, si el paciente no tiene un examen normal después de circulación espontánea. Vean los reflejos del tallo cerebral, si hay reflejos corneales ausentes y SSPs bilaterales ausentes, la probabilidad de que estos pacientes o de que tengan un resultado positivo es muy bajo y la tasa de falsos positivos es menos de 5%. Si hay reflejos del tallo cerebral o los SSPs no son concluyentes, espérense otras 24 horas. Si ya fueron tratados, si tienen la anilasa específica, asegúrense de que quede alta. Si el electro muestra supresión o falta de reactividad de estímulo y tiene una lesión anóxica difusa en resonancia, hagan la correlación con mi mapa ADC. Es muy probable entonces que el resultado sea malo. Si todos estos no están determinados, denle tiempo. Se sorprenderían porque muchos de estos pacientes despiertan, pueden tener alteración y ustedes saben que va a tener alteración cognitiva. Tal vez no van a ser los mismos de cuando llegaron, entonces hay que hablar con las familias sobre el hecho de que una alteración cognitiva es por hecho. Lo clave es usar
variables multimodales de pronóstico. Si no tienen la tecnología, denle 7 días. En la neuroexploración es algo que pueden hacer en esos 7 días. Y si siguen comatosos, si ya lo demás se sacó de la ecuación, es muy probable que no van a despertar. Así que, muchas gracias.